el Señor viene y trae una promesa para su pueblo, que en este tiempo, en el momento en que el profeta Isaías está desarrollando su ministerio, están como una nación que ha sido desintegrada, están bajo el dominio de las naciones paganas de su alrededor, y en este punto en particular dominados por el rey de Asiria. Lo que sucede con la nación de Israel como consecuencia del pecado, como consecuencia de la idolatría en la cual ellos se involucraron, es que ellos vienen a quedar cautivos, ellos vienen a quedar bajo la esclavitud de varias naciones, pero siempre Dios en su misericordia continúa enviando a los profetas para darles una palabra de promesa, para darles una promesa, una palabra de esperanza, pero también Dios siempre actúa para poder preservar a un remanente. O sea que Dios siempre, aunque su pueblo se portó mal, Dios siempre guardó un remanente. Pero ese remanente no fue escogido al azar como quien diga, voy a castigar a todos estos y a estos no los voy a castigar. Siempre el remanente fue un grupo de personas que buscaba al Señor. Siempre el remanente fue un grupo de personas que oraba o que trataban de guardarse para Él. Como cuando Elías le dice al Señor que han matado a todos sus profetas y que solo él ha quedado. Y él le dice, no, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Entonces estaban guardados porque no se habían consagrado a los Baales. De igual manera, cuando estudiamos el asunto del remanente, vemos que Dios en su misericordia siempre guardaba a una parte del pueblo de Israel llamado el remanente, pero ese remanente siempre hacía algo que causara que la misericordia de Dios se manifestara en su vida. Y es así que en el capítulo 10 de Isaías, Dios habla en términos generales. En el capítulo 1, por ejemplo, quiero darle un vistazo así rapidito para que usted se establezca en el trasfondo histórico. En el capítulo 10, verso 1 dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Dios dice, yo soy el juez y yo voy a hacer justicia sobre aquellos que oprimen a los pobres. Y esto como que tiene que ver con un enfoque así bien claro y directo sobre los gobernantes. Dios va a juzgar a todos los gobernantes. En todas las naciones prácticamente hay injusticias. Y se emiten leyes que oprimen a los pobres. Se emiten leyes que favorecen a los ricos. Pero Dios dice, yo voy a traer juicio sobre todas estas cosas. Pero luego vemos que el Señor se enfoca en Asiria, porque resulta, según el verso 5, que Asiria se convirtió en un instrumento de juicio en las manos de Dios. Y el Señor dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Resulta que Dios escoge al rey de Asiria para ser como un instrumento, como una vara para golpear, y dice, lo voy a mandar contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira. Y resulta que el pueblo de su ira es Israel, porque Él los quiere castigar por causa de su idolatría. Se contaminaron con las costumbres, algo que le pasa a la iglesia. Nos contaminamos con las costumbres y adoptamos la forma en que el mundo vive. Y entonces en algunos casos es bien difícil identificar un creyente de un no creyente, porque los creyentes están adoptando las costumbres, la música, las modas, la forma de hablar del mundo. Y en este caso en particular ellos habían ido ya tan lejos que hasta habían adoptado los ídolos. Y Dios dice que Él ha escogido a Siria para enviarlo en contra de su pueblo Israel. Pero dice en el verso 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Dios dice, yo voy a usar al pueblo y al rey de Asiria para que castigue a mi pueblo. Pero después yo voy a castigar al pueblo de Asiria por su altivez, por su orgullo. Ahora, esto nos revela algo. Dios está en control de todas las cosas. Él domina sobre todo. Él quita reyes, Él pone reyes. Él inclina el corazón del rey hacia lo que Él quiere.
Y él usó reyes y personas para poder enjuiciar a su pueblo, y él también usó reyes y personas para bendecir a su pueblo. Eso nos revela que Dios está en control de todas las cosas. Ahora, es en ese contexto histórico entonces de que Dios está juzgando a su pueblo por su pecado, que Dios ha escogido a Asiria como el instrumento que va a utilizar para traer juicio. Y entonces ahora tiene que tener sentido para usted la lectura que tuvimos en el verso 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío. Ahora Dios está hablando a Israel, a Judá, a la tribu de Judá, está hablando a la ciudad de Jerusalén. Morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Dios le está diciendo al pueblo que no tenga temor, que el rey de Asiria se va a levantar. Y va a levantar la vara en contra de ellos. Y van a tener que soportar lo que el rey de Asiria traiga. Pero al mismo tiempo lo anima diciéndole que solamente va a ser un poco de tiempo que va a ser azotado el pueblo de Israel. Porque después Dios los va a destruir. Y que Dios va a levantar un azote contra ellos como la matanza de Madián. Y que va a alzar su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto. O sea, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que Él va a tomar control de sus enemigos y que sus enemigos van a morir, así como sucedió con los madianitas y así como sucedió con el ejército de Faraón que quedó allá en medio del Mar Rojo cuando lo estaban atravesando. Entonces vemos en la palabra que el Señor está tratando con su pueblo, haciéndole ver: te he castigado por tu idolatría, he usado a una nación para castigarte, pero luego yo voy a traer liberación y yo voy a castigar a la nación con la que te castigué, porque se ensoberbecieron, se enorgullecieron e hicieron mucho más allá de lo que yo les mandé. Eso es lo que está escondido en el pasaje. Ahora, a mí me interesa esta mañana en lo particular detenerme en el verso 27. Por eso le dije, quiero hablar sobre la unción, quiero enfocarme en que Dios quiere manifestar su presencia, Dios quiere obrar en su vida, Dios quiere respaldarlo continuamente con su gloria. Y vamos a aprender esta mañana que hay 3 aplicaciones sobre este versículo 27. Dice la Escritura: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Históricamente, cuando hablamos sobre este pasaje, tenemos que entender entonces que el pueblo de Israel fue castigado por Dios por su idolatría, usando como una vara para azotarlos al pueblo de Asiria o al rey de Asiria. Pero Dios promete que Él va a enjuiciar a los asirios y que ellos van a ser destruidos. Pero el Señor revela detalles en 3 frases importantes que voy a estar repitiendo esta mañana, y es que la palabra profética dada por Isaías establece, número 1, que la carga va a ser quitada del hombro de Israel. Número 2, que el yugo va a ser quitado de sobre su cerviz, o sea, sobre su cuello. Y número 3, que el yugo se va a podrir. Son 3 ideas que quiero que vayan memorizando. Primero, la carga va a ser quitada. Segundo, el yugo va a ser quitado. Pero tercero, el yugo se va a podrir. Primero, cuando habla de la carga, significa aquello que está agobiando a los israelitas. Los israelitas tenían que pagarle tributo al rey de Asiria. Los israelitas estaban sometidos porque habían sido sitiados, estaban controlados bajo este imperio. Y según el libro de Reyes, capítulo 18, segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 14, Ezequías, que era el rey de Judá, le envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas.
Y el rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Así que cuando el Señor dice, la carga será quitada de sobre su hombro, significa ya no vas a continuar pagándole impuestos al rey de Asiria, que se llamaba Sennacherib. El Señor entonces promete tres cosas, o dos cosas, y la tercera es importante entenderla ligada a la segunda. La primera, la carga va a ser quitada de tu hombro. Dios se revela a su pueblo diciéndole, han tenido una carga sobre ustedes, ha habido opresión sobre sus vidas, pero yo voy a librarlos de esa carga, dice el Señor. Luego Él dice, yo voy a quitarles el yugo que está sobre su cuello. Ahora, para entender la carga y el yugo hay que comprender que el yugo lo que hace es quitar la libertad y al yugo se ata la carga. Quizá una forma o una figura de comprenderlo es la imagen de los bueyes, la imagen de una carreta de bueyes. A un par de bueyes se les ponía un yugo a ambos y en ese yugo se trababa la carreta. Entonces quitar la carga significaría no amarrarle la carreta, dejar los bueyes solo con el yugo. Pero quitar el yugo significa dejar en libertad a los bueyes. Y Dios está usando las dos figuras. Voy a quitarte la carga y voy a quitarte el yugo. Se lo está prometiendo al pueblo de Israel, que están oprimidos por el rey Sennacherib, que era el que gobernaba todo el mundo conocido, o todo el imperio en ese entonces, era el rey de Asiria. Así que el Señor dice, la carga va a ser quitada de su hombro. Van a ser liberados de los impuestos, van a ser liberados de la servidumbre, van a ser liberados de la opresión. Ya no van a continuar pagándole tributo al rey. Luego, el yugo va a ser quitado de su cuello. Eso significa que ellos habrían de ser liberados del dominio del rey de Asiria. Iba a llegar a su fin la humillación por la falta de libertad. Los israelitas eran en cierta forma esclavos para los asirios. Estaban sometidos, estaban dominados por ellos. Pero el Señor dice, yo voy a quitarte el yugo. Y quitar el yugo significa dejar en libertad. Yo recuerdo, no era que fuera mi amigo, sino que yo siendo un niño de unos 4 años, 5 años, cerca de la casa pasaba un señor que transportaba arena del río y él se llamaba Beto. Y yo, como no podía decirle el nombre, yo de niño comenzaba a decirle, amigo, amigo. Y así se quedó, él era mi amigo. Y yo recuerdo que este señor tenía sus 2 bueyes y todo el tiempo andaban esos bueyes jalando piedra, jalando arena. Y yo recuerdo cuando él los llevaba a la casa, descargaba, le quitaba la carreta, la carga a los bueyes, les quitaba el yugo a los bueyes y los soltaba. Y los bueyes se iban bien felices a buscar qué comer, después de venir trabajando. Y yo siempre de niño pensaba en eso, de que pobrecitos los bueyes, ¿verdad? A usted no le dan lástima a los bueyes. Pobrecitos los bueyes, los pullan para que trabajen, porque los pullaban con una vara que tenía un clavo y los iban ahí pullando para poder hacer que avanzaran con la carga. Y si la carga era pesada, pues había que pullarlos más para que pudieran avanzar. Y luego conocí el poema ¿de quién Espino? ¿Cómo se llamaba? De Alfredo Espino, ¿verdad? Los ojos de los bueyes. Y entonces terminé de estar más convencido de pobrecitos los bueyes. Pero la palabra de Dios nos muestra algo en esta figura de los bueyes, la esclavitud de los bueyes y el trabajo de los bueyes, y es que Dios compara ese trabajo, esa carga, ese sufrimiento y la esclavitud de los bueyes con el trabajo, la carga, el sufrimiento y la esclavitud de las personas. Y Dios dice, yo voy a liberarlos. Yo voy a quitarles la carga, yo voy a quitarles el yugo, yo los voy a poner en libertad. Entonces, históricamente, que es el primer enfoque que tenemos de este texto, históricamente, esto se refiere a Israel siendo liberados del yugo de Asiria, siendo liberados de pagar impuestos, siendo liberados de la opresión, de la humillación y dejarlos ir en libertad. Algo que sucedió años más adelante cuando el pueblo de Israel recuperó su libertad. Pero yo quiero detenerme de las 3 frases, la más importante es la última. El yugo se pudrirá por causa de la unción.
Y cuando la palabra dice que el yugo se pudrirá, significa que el yugo va a ser destruido. O sea, una cosa era que mi amigo le quitara el yugo a los bueyes, pero al día siguiente él volvía a jalar los bueyes y volvía a ponerles el yugo. Y recuerdo cómo él les amarraba el yugo alrededor de los cachos, para que ese yugo no se soltara. Puede ser que después del final del día le volvía a quitar el yugo, pero al día siguiente le volvía a poner el yugo. Pero la buena noticia para Israel en este punto es: el yugo se va a podrir. El yugo se va a destruir. Ya no habrá más esclavitud para sus vidas. Históricamente esto se aplica a Israel. Y significa que Dios los iba a librar del dominio de este rey. Cuando vamos a Isaías capítulo 37, verso 35, imagínense, 25 capítulos adelante, encontramos el cumplimiento de la palabra profética dada por Isaías en el capítulo 10. 25 capítulos más adelante. Ya en este punto de Isaías 35, ya es una realidad el dominio de Asiria, porque allá en Isaías 10 solamente fue profetizado, fue anunciado, solamente fue anticipado por Dios que Asiria los iba a gobernar, los iba a controlar. Pero se les anticipa también que Él los iba a libertar. Pero ahora en Isaías 35 ya es una realidad, y ahora Dios interviene y viene con una palabra bien clara. Porque yo voy a amparar a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Dios ahora dice: yo voy a intervenir, yo voy a salvar a mi pueblo. Pero recuerde que quiero darle 3 enfoques esta mañana sobre esta palabra. Y el primer enfoque es el enfoque histórico. Históricamente, esto tiene que ver con Israel hace muchos siglos. Luego le voy a dar el enfoque profético. Eso tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y luego le voy a dar el enfoque actual o el enfoque práctico, lo que esto tiene que significar para nuestra vida. Entonces, terminando de explicarle el enfoque histórico, el Señor dice: el yugo se va a podrir por causa de la unción. Y eso significa que Él, porque Él es el ungido, el Espíritu Santo, Dios, la manifestación de su presencia es la referencia a la unción. Y Él dice que el yugo se va a podrir por causa de la unción. Y en el verso 36, Dios interviene a través de un ángel. Y dice que salió el ángel de Jehová, en el verso siguiente, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Dios había prometido que Él iba a destruir el yugo. Y Dios quitó el dominio del rey de Asiria de Israel. Este rey se regresa humillado, se regresa avergonzado, cumpliéndose también la palabra que aprendíamos el día domingo anterior: no con ejército, no con fuerza, sino por mi espíritu. El pueblo no tuvo que pelear. Dios libertó a su pueblo a través de un ángel que destruyó 185,000 soldados del ejército del rey de Asiria. Así que cuando se levantaron había una gran mortandad. El rey se regresa a su tierra y, según la narración bíblica, uno de sus hijos lo mata. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. En este punto puedo aplicarle esto a su vida una vez más. Dios puede hacerse cargo de sus enemigos. Quiero recordarle eso una vez más. Dios tiene el control de todo. Él puede guardar su vida de la muerte. Él puede librarlo de los que lo amenazan. Él puede sacarlo de debajo de los que lo oprimen. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces cerramos el primer punto, que es el punto histórico. Israel, Asiria, y ellos siendo libertados de esa opresión. Vamos al segundo punto, segunda interpretación, mismo pasaje, mismas 3 líneas de Isaías 10, 27. El enfoque profético de que la carga va a ser quitada del hombro, de que el yugo va a ser quitado del cuello y que el yugo se pudrirá por causa de la unción, está relacionado no con Israel, sino con la condición del ser humano. Así como Israel era esclavo y estaba oprimido por Asiria, el ser humano en sentido general
es un esclavo del diablo. Todo ser humano vive en esclavitud. Todo ser humano vive atado al pecado. Todo ser humano está destinado a la muerte. Pero Dios, a través de esta palabra, en la interpretación o aplicación profética, revela que hay esperanza, porque Él puede libertar a los cautivos. Él puede quitarle la carga a las personas, Él puede quitarles el yugo a las personas y Él puede destruir el yugo que ha mantenido atadas a las personas. Entonces, el enfoque profético tiene que ver con Jesús. El histórico tiene que ver con Israel siendo liberado por una intervención divina. Pero el profético tiene que ver con la manifestación del ungido. El yugo se pudrirá por causa de la unción significa el ungido se va a manifestar y el ungido va a destruir el poder del enemigo. Y ahí se aplica lo que Jesús enseñó: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque el Hijo apareció para traer libertad. Y la verdadera libertad solo es posible a través de Jesucristo. Entonces el enfoque profético de la palabra de Isaías 10:27, cuando se dice que la carga va a ser quitada del hombro y que el yugo va a ser quitado del cuello y que el yugo se va a podrir por causa de la unción, significa que el pecado, que es la carga que el ser humano tiene, habría de ser quitado de sobre las personas. ¿Cuántos ya no tienen esa carga? El Señor dice que echemos nuestras cargas sobre Él. ¿Y qué cargas son las que tenemos? De pecado, hermano. Así como venimos a Cristo cargados por el pecado. Por eso Él dice que llevemos su carga, la carga de vivir como cristianos, la carga del evangelio, porque su carga es ligera. Dice que su yugo es liviano. Pero la carga del pecado, la muerte, el destino, la condenación, eso no es fácil llevarlo. Pero ahora en la aplicación profética, que la carga va a ser quitada del hombro significa que las personas pueden ser perdonadas, que su pecado, su condenación puede ser quitada. La carga del pecado es algo que agobia a las personas. Creo que en algún momento les he mencionado que conocí en el penal de Quesaltepeque a uno de los militares que mató a las monjas cuando hubo una matanza hace varios años. Y cuando yo lo estaba evangelizando, él me dijo, mire, me dijo, la verdad es que yo quiero hacer una pregunta, me dijo. ¿Podrá Dios perdonarme? Sí, Dios puede perdonar. Es que usted no sabe lo que yo he hecho. No importa lo que haya hecho, Dios puede perdonar. Y al final de tanto hablar me dijo, yo soy uno de los guardias que participó en la matanza de las monjas allá en tal y tal lugar. Y yo creo que Dios no puede perdonar. Pero la palabra dice que todo pecado será perdonado. Ahora, este hombre vivía condenado, pensando que él no podía tener perdón de Dios. Pensando que él no podía tener acceso al reino, ser salvado, ser un hijo, porque su pecado era una carga para él. Y él me decía, mire, yo vivo continuamente pensando en lo que hicimos. El pecado, para usar esta figura, viene a ser una carga. Llega un momento en que la gente peca y siente que no le importa. Pero hay un punto donde el pecado se convierte en una carga, sobre todo cuando la gente ya está cerca de la muerte y sabe que no ha arreglado ese asunto de pecado. Sabe que eso todavía está pendiente allí. Hubo un hombre que en los Estados Unidos mató a la mujer y la enterró. Y nadie se dio cuenta. Llegó a viejito. Así que todos aquí listos con los miembros de la iglesia. Llegó a viejito. Y él simplemente dijo que la esposa lo había dejado. Y así se quedó todo. Mentira, él la había matado, la había enterrado en el dormitorio y había vuelto a poner piso. Pero ese hombre vivió como 40 años con el pecado y con la culpa. Cuando ya tenía como 90 años que no aguantaba ya la condenación, se fue a confesar ante la policía. Yo hace 40 años maté a mi mujer y yo ya no aguanto, así que aquí me vengo a entregar. Fueron a destapar todo y encontraron ahí el polvito de los huesos de la señora. Quiero ocupar esa figura solamente para hacerle ver que realmente el pecado se convierte en una carga. Es cierto que mientras la gente está disfrutándolo puede hacer que no tenga ningún pesar sobre el pecado, pero hay un momento cuando la condenación viene y el pecado comienza a pesar. Cuando el pecado comienza a convertirse en una carga que agobia y el Señor dice, yo puedo quitar la carga que hay sobre ti. Y proféticamente Jesucristo viene y se manifiesta para eso, para liberar al hombre de la carga del pecado y de la condenación, pero también para liberar al hombre de la culpa y de la muerte, del castigo y de la condenación eterna. Así que la carga será quitada de su hombro significa proféticamente que
a través de Jesucristo los pecados serían perdonados, los pecados serían borrados. Luego la segunda frase, el yugo quitado de su cuello, el poder del diablo sería anulado, el dominio satánico sería quitado, y la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de su Hijo. Entonces fuimos sacados del poder del diablo. El yugo que el diablo tiene sobre la humanidad es el dominio, es el poder, es la autoridad. Y el Señor dice, yo voy a quitarte el yugo de encima. Proféticamente Jesús viene para borrar nuestros pecados, pero también para darnos potestad de hollar serpientes y escorpiones. Viene para darnos autoridad, viene para sacarnos de debajo del que era más fuerte que nosotros y ponernos arriba. Por eso yo le recuerdo continuamente que usted está sentado con Cristo en lugares celestiales. Entonces, proféticamente, estas tres frases tienen que ver con la obra del Señor Jesucristo. Él es el ungido. Él es el que puede quitar la carga de los hombros de cualquier persona. Y Él es el que quita el yugo, o sea, la autoridad, el poder del enemigo. Cualquier ser humano que confiese a Cristo como Señor puede ser sacado de debajo de la autoridad del diablo. Cualquier ser humano que rechace el señorío de Cristo vivirá bajo la autoridad y el señorío del diablo sobre su vida. Porque solamente hay dos opciones en esta vida. Nadie puede vivir así como que, no, yo no soy malo, yo no reconozco a Jesús como mi Señor, pero tampoco voy a vivir para el diablo. Porque automáticamente, si Jesús no es el Señor, el diablo es quien domina su vida. Pero el Señor viene para poder quitarnos ese yugo. Uno de los casos en particular donde esto puede tener mayor sentido es en la vida de las personas que han experimentado posesión demoníaca. Porque las personas que están dominadas por el diablo, poseídas por el demonio, llegan a perder su voluntad en el sentido de que piensan que ya no pueden hacer nada porque están dominados. Y cuando se les dice que usen su voluntad, que resistan al diablo, es que no puedo. Porque el diablo los ha dominado de tal manera que ahora se convierten en instrumentos, están controlados, están sometidos y sienten que ya no pueden usar su voluntad. Pero cuando ellos vienen a Cristo y logran ser liberados y entienden que en Cristo tienen la autoridad, ha sido dado el nombre, tienen respaldo, tienen el poder del Espíritu Santo, hay ángeles enviados a favor de ellos, ellos se colocan en una posición de autoridad tal que ahora entienden por qué es posible liberar a los cautivos. Porque es por la unción, es por la presencia de Dios, es por la autoridad que le pertenece a Dios. Entonces la gente que ha pasado por esa experiencia llegan a entender que se pueden posicionar en una condición de autoridad, porque antes estaban bajo autoridad, pero ahora ha sido quitado el yugo, el dominio, la autoridad, el poder, y ahora ellos tienen poder. Pero eso es una realidad también para cualquiera de nosotros que no haya pasado por esa experiencia de haber estado poseído por un demonio, porque a todos nos ha sido dada autoridad. Eso significa que no solamente le fue quitado el dominio, el poder que el diablo tenía sobre nuestra vida, sino también el temor de la muerte ha sido quitado de nosotros, el derecho legal que el diablo tenía sobre nosotros. Ya no caminamos bajo la ley dándonos cuenta que no podemos cumplirla, sino que caminamos bajo la gracia de Dios. El favor de Dios está disponible para nosotros y podemos vivir la vida con el apoyo de Dios en todo momento, porque la atadura ha sido suelta. La ley del pecado y de la muerte fue anulada por la ley de vida en Cristo Jesús. Mire, hermano, solo ese punto revela mucho. La ley del pecado y la muerte. Así es como vivíamos antes. Así es como vive la gente sin Cristo. Peca, muere, porque la paga del pecado es muerte. Es una ley. El que peca, se muere. Pero ¿qué dice la palabra en Romanos? Que Cristo nos ha hecho libres. Y que la ley del Espíritu de vida en Cristo, o sea, por la fe en Jesucristo, el que cree, vive. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, Dios quitó el yugo de la ley. Dios quitó el yugo de la paga del pecado, teniendo como resultado la muerte, y ahora nos ha dado la vida a través de la fe en Jesucristo. Nos ha llamado a libertad.
Nos ha puesto así como le decía yo que mi amigo hacía cuando soltaba los bueyes y los dejaba y los bueyes se iban a comer. Los bueyes en libertad es lo único que buscaban hacer, ir a comer. Dios quiere libertar a la gente. Dios quiere libertar a la humanidad. Y ese es el segundo punto de interpretación de este pasaje. Así que el yugo se pudrirá por causa de la unción bajo la interpretación profética significa que Jesucristo, el ungido, traería libertad completa. Traería libertad del pecado, de la muerte, del diablo, y la palabra claramente dice que el Señor destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, proféticamente, el ungido se habría de manifestar a favor de los seres humanos esclavos del pecado, dominados por el diablo. El ungido, Jesucristo, se habría de manifestar para traer perdón, para sacar a la luz la vida, para traer la gracia, para anular la ley del pecado y de la muerte, y para darnos vida a través de la fe en Él. Y el yugo ha sido destruido porque con la muerte del Señor se compró la salvación nuestra. El yugo ha sido destruido porque al diablo se le ha quitado la potestad sobre los creyentes y a los creyentes se les ha dado autoridad sobre los demonios. El yugo fue quitado. Solamente esa interpretación profética, hermano, aplicada a nuestra vida, debería de posicionarnos en una actitud de victoria, de manera que aunque hayan dificultades, necesidades y problemas, la palabra dice que yo soy libre. La palabra dice que soy un hijo. La palabra dice que soy un victorioso, soy un vencedor. Él me lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y Él no ha terminado su obra en mi vida. Solo entender el aspecto profético de esta porción, hermano, puede cambiar nuestra vida. Cada uno de los que estamos reunidos aquí debería de vivir en libertad. Cada uno de los que estamos aquí esta mañana no debería tener carga sobre su vida. Ninguno de los que estamos aquí debería tener un yugo. Porque Jesús nos ha llamado a libertad, a verdadera libertad. De manera que a través de la manifestación del Señor, a través de su sacrificio, a través de su presencia, a través de su obra, se cumple esta porción de la palabra, incluso hasta el punto donde el Señor le dice o le anticipa la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Porque nosotros estábamos esclavos al pecado, bajo el dominio del diablo y con el destino de la muerte. Pero el Señor nos ha perdonado los pecados, nos ha sacado de debajo del diablo y nos ha puesto arriba y nos ha dado vida con Cristo. Porque eso es lo que dice la palabra, que hemos sido trasladados al reino de la luz admirable. Hemos sido sacados de muerte a vida. Entonces ya no hay ningún yugo para los creyentes. Ah, bueno, en teoría, porque no hace falta la tercera interpretación. Recapitulando, la histórica es Israel sometido por Asiria y Dios interviniendo sobrenaturalmente para librarlos. Y sucedió. Dios libró a los israelitas. Un ángel mató a los enemigos y ellos fueron libres del yugo. Y jamás los asirios volvieron a gobernar o a dominar a Israel. Se cumplió. Históricamente. Profético, Jesús, su obra, su muerte, su sacrificio. Él tomó nuestros pecados. Dije que Él tomó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades. Él nos ha hecho libres de esa carga. No tenemos que llevar esa carga porque Él ya la llevó por nosotros. Él sufrió nuestro castigo, Él sufrió nuestros dolores. Entonces la manifestación del Mesías, la manifestación de Jesús provee libertad para el pueblo. Pero no solamente libertad de la carga, sino la libertad del yugo, porque ahora que se nos ha dado autoridad, se nos ha dado el nombre de Jesús y se nos ha dado el Espíritu Santo, podemos vivir en libertad. Y esa es la posición en teoría o la posición legal que le corresponde a cada creyente. La tercera interpretación es la interpretación práctica. Aunque Dios ya hizo lo que Él tenía o podía hacer,
Todavía es una realidad que muchos creyentes no tienen vida abundante. Es una realidad que muchos creyentes no tienen autoridad. Es una realidad que muchos creyentes no están poseyendo las promesas. Es una realidad que muchos creyentes son esclavos. Pablo les aconseja a los creyentes de Galacia que tengan cuidado para que no se vuelvan a someter al yugo de la esclavitud de la ley. Pablo les enseña que ellos ahora son libres a través de la fe en Cristo y que no se vuelvan a esclavizar a los rudimentos de la ley. Pero también Pablo enseña que hay ciertas cosas en el mundo a las cuales si nos sometemos nos vamos a convertir en esclavos. Uno se puede convertir en esclavo de cualquier cosa. Uno puede esclavizarse a cualquier cosa a lo que le va rindiendo la voluntad, dedicándole tiempo, y es bajo ese enfoque que le hablaba acerca de algunos que son esclavos de los teléfonos. Como decía hermana Elba la semana pasada, ¿verdad? La gente va en la calle y va caminando y va chocando con la gente, pero van con el teléfono. Un vicio, una esclavitud. Pero también podemos ser esclavos de la comida. Podemos ser esclavos de la cama. Podemos ser esclavos del trabajo. Podemos ser esclavos de cualquier cosa. Y Pablo dice que tenemos que tener cuidado porque aquello a lo que nos sometemos para obedecerle se convierte en nuestro Señor. Entonces, aunque Dios nos ha llamado a libertad, en la práctica muchos creyentes pueden estar atados. Aunque Dios ha quitado la carga del pecado, de la condenación, de la culpa, en la práctica un creyente que se enreda en el pecado vuelve a echarse una carga sobre sí. Y mientras no se arrepienta, mientras no renuncie, mientras no se apropie del perdón, es una carga que va a tener sobre él o sobre ella. Entonces, en la realidad y en la aplicación práctica, un creyente puede vivir atado a las circunstancias, a la necesidad, por causa del pecado, por falta de fe o por falta de conocimiento de la palabra, o por falta de obediencia a algunos principios, o simplemente porque el enemigo se va a manifestar y él viene para robar, matar y destruir. Estamos en guerra. No siempre el que alguien esté en una mala condición significa que esté en pecado y por eso está así. No, tenemos un enemigo, pero al final Dios va a darnos victoria sobre cada uno de nuestros enemigos. Ahora entonces, ¿cómo podemos aplicar de una forma práctica las tres frases de Isaías 10:27? La carga será quitada de su hombro, el yugo será quitado de su cuello y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Debido a que la realidad práctica es que hay cientos y quizás miles de creyentes que aunque han sido llamados a libertad, han creído en el Señor, pero no están poseyendo las promesas, ni viviendo en la vida abundante, ni caminando en libertad, ni en autoridad, es posible que muchos creyentes estén llevando cargas espirituales, cargas emocionales o cargas físicas. Pero Dios promete que esas cargas pueden ser quitadas por causa de la unción. Y de una manera práctica lo que vamos a entender como la unción es la manifestación de la presencia de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo. Aplicándolo a su vida, hermano y hermana, esta mañana, el Espíritu Santo puede quitar la carga que usted tiene sobre usted en este día. El Espíritu Santo puede quitarle cualquier carga. El Espíritu Santo puede quitarle cualquier yugo. Carga y yugo son diferentes. La carga es aquello que lo está agobiando, que usted está cargando, que lo está haciendo sufrir. Pero el yugo es aquello que lo mantiene atado a la carga y usted no puede soltar la carga porque tiene un yugo. Y por la unción, por el Espíritu Santo, en un instante, su carga y su yugo pueden desaparecer. Y no solamente ser quitados, sino que el yugo puede ser destruido. De una manera práctica tenemos que aplicar en nuestra vida de una forma bien individual cuál es la carga que yo tengo sobre mi vida. ¿Será que estoy cargando con alguna culpa? ¿Será que está sobre mí un sentimiento de condenación porque sé cuál es mi realidad? ¿Sé cómo estoy viviendo? ¿Será su carga alguna enfermedad que ha estado tratándola, haya estado
creyendo en parte, pero también apoyándose en la medicina, y es una carga, la dolencia, el malestar. ¿Será que su carga es tensión y vive presionado, vive oprimido, vive con preocupaciones, vive con ansiedad? ¿Será que su carga puede ser amargura o rencor, o será su carga temores? Temor del futuro, temor de la muerte, temor de muchas cosas. Eso se convierten en cargas. Pero la unción puede quitar toda carga. La unción puede levantar toda carga de sobre usted, porque Dios quiere que usted sea libre. ¿Qué es lo que lo carga a usted? ¿Su futuro? ¿Su incapacidad? ¿Las circunstancias? ¿Los temores? Sentimientos ahí que no lo hacen vivir en libertad. ¿Cuál es la carga que usted tiene? Yo no sé, pero sé que el Espíritu Santo puede quitársela. Luego dice que el yugo va a ser quitado del cuello. Ahora, ¿cuál podría ser el yugo? Bueno, el yugo siempre es la fuerza o el poder ejercido por alguien más para controlar. El yugo entonces viene a ser el poder demoníaco, el poder satánico. Tiene que ver con el poder del diablo sobre las personas. O podría ser no el poder del diablo o de un demonio en particular, sino el poder del pecado. Hay un pecado en particular que está dominando su vida. Y por causa de que ese pecado lo está dominando, usted va hacia donde el pecado lo lleva. Así como los bueyes con el yugo. Venía la persona delante de los bueyes y solo les iba indicando con la varita cuando iba adelante por dónde tenían que seguirlo. Y iba tocando el yugo para indicar si tenían que cruzar, si tenían que ir a avanzar, ir hacia un lado, ir hacia el otro. El yugo representa el dominio diabólico, representa el poder del pecado sobre la vida del creyente, revela una naturaleza de pecado, pero también vemos a través de la palabra que el yugo puede ser quitado por la unción. Entonces un ser humano puede encontrarse en esta condición y se puede aplicar a un creyente como a un no creyente. Usted le predica a alguien libertad en Cristo y le dice, no hombre, pero es que mire, yo tengo 15 años de beber y yo no creo que pueda. Sí puede, porque el yugo puede podrirse por causa de la unción. Sí puede, sí hay esperanza para usted, porque el Señor puede quitar la carga de su hombro y el yugo de su cuello. Y podemos y tenemos que predicar eso a la gente. La gente necesita saber que pueden ser libres, porque han sido esclavos por tantos años que no tienen en la mente la posibilidad de ser libres. Es igual que los israelitas en Egipto. Estaban tan acostumbrados a ser esclavos que cuando Moisés se apareció hablándoles de libertad, ni le oían. Así dice la palabra, que por la congoja de espíritu ni le oían a Moisés. Ahora eso le puede pasar a los creyentes. Por la congoja y la carga ni me oyen a mí. Yo le estoy predicando, pero usted está con su carga, usted está con un yugo, usted está sometido. Ni me oye las palabras de esperanza que le doy, ni me oye las promesas que le vengo a recordar, porque eso es parte de la guerra espiritual en la que se vive. El diablo oprime a las personas, pero Dios trae a las personas a libertad. Ahora entonces, de una manera práctica, lo que tenemos que entender es que el yugo va a ser quitado del cuello. Significa Dios va a quebrantar el poder de aquello que está dominando nuestra vida, porque nosotros voluntariamente nos sometimos a ello. ¿Qué tal acerca de pornografía, por ejemplo? Puede ser un yugo. Y aquí estamos. Y no se mira a nadie en lo superficial quién estará atado a ese yugo. Pero la unción puede quitar ese yugo. Y la unción puede destruir ese yugo. Así que son buenas noticias en la palabra. La unción, el Espíritu Santo, puede hacer libre a un creyente. Jesucristo nos hizo libres con su muerte, con su obra. Él es el Mesías, Él es el ungido. Ese es el enfoque profético. Pero el enfoque práctico aquí y ahora es: usted ahora mismo, en este preciso instante, puede ser libre por causa de la unción. El yugo puede ser quitado de sus hombros. El yugo puede ser destruido por la unción, por el Espíritu Santo. Ahora entonces hay que aplicarlo de una manera personal. ¿Cuál es su carga? ¿Cuál es su yugo?
Y sobre esa carga o sobre ese yugo, aplicar la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra es que la unción puede destruir eso. Toda opresión espiritual, todo poder del diablo, todo poder del pecado que ha causado esclavitud en nuestra vida, siendo creyentes, puede ser destruido por la unción. Pero lo que tenemos que hacer es identificarlo, renunciar a eso y pedirle al Señor que Él se manifieste en nuestra vida. Si alguien estuviera, por ejemplo, bajo un yugo de una mente carnal, está continuamente pensando en cosas del mundo, una mente dominada, inclinado hacia la perversión, inclinado hacia la sexualidad y todo el tiempo cargado con eso, es un yugo. Usted necesita que ese yugo se pudra y que sea destruido por causa de la unción. Si es un espíritu de codicia, el asunto es dinero, 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 y eso implica hacer trampas. Eso implica aprovechar cualquier oportunidad. Es un yugo. Y ese yugo puede ser destruido. Y Dios quiere destruir ese yugo. Así que el enfoque de una manera personal, hermano, sería que por la presencia del Espíritu Santo nosotros podemos obtener la libertad completa o recuperar la libertad en la que Dios quiere que vivamos. Porque es por la presencia de Dios que se destruyen todas las ataduras que hay en nuestra vida. Y no hablemos de cosas pequeñas como, por ejemplo, estar atado a novelas. Eso usted solito lo puede hacer. Usted no necesita la unción para eso. No va a estar, Padre, yo te ruego que me ayudes, Señor, ayuda. No, solo apague la televisión y deje ver la novela. Hablo de cosas en las que realmente la gente es dominada, controlada. La gente está siendo estorbada de recibir la abundancia que Dios tiene para su vida. Están siendo impedidos de disfrutar la vida según el propósito de Dios. Quiero que el grupo de alabanza venga, por favor. Quiero enfocar entonces, para finalizar, esta verdad. La unción. El Espíritu Santo destruye toda atadura. La unción, el Espíritu Santo quita toda carga sobre usted. Estoy seguro que muchos se van a ir igual que como vinieron. Pero es mi deseo que algunos sean liberados esta mañana. Porque si usted no tiene la libertad verdadera en Cristo, usted puede tenerla y levantarse a otro nivel de experiencias espirituales donde usted se da cuenta que realmente Dios está con usted. Que no es solo palabrerío, es una realidad. La presencia de Dios es real. Y Él quiere manifestarse en nuestra vida de una manera clara, de una manera evidente. Él puede quitar la carga de la enfermedad en un instante. Él puede deshacer esa carga. Hay cosas a las que nosotros tenemos que enfocar de una manera personal, porque nosotros probablemente nos sometemos voluntariamente a ellas. Por ejemplo, si decidimos guardar rencor, es una decisión personal. Si decidimos vivir en amargura, es una decisión personal. Y al final una persona amargada no vive su vida, no disfruta su vida y está quitando de la vida a los demás. Y bajo el entendimiento de Isaías 10:27, uno puede venir y poseer la bendición. Señor, necesito que esta carga sea quitada sobre mi vida. Renuncio. Señor, yo necesito que este yugo sea quitado de sobre mi cuello. Y Señor, quiero que lo destruyas. No quiero volver a caer en esa esclavitud. Cualquiera que sea el área, vea, de pecado o de necesidad, Dios quiere manifestarse. Dios quiere manifestarse tanto trayendo sanidad en su cuerpo como perdón de pecados. No es un mensaje condenatorio, no, es un mensaje de liberación. Dios quiere que usted sea libre. Quiero que usted se ponga de pie, por favor. Y quiero que en lo secreto de su alma, de su corazón, piense en esto. ¿Qué cosas lo cargan? ¿A qué cosas usted es esclavo? Cierre sus ojos, por favor. Piense en esto
porque vamos a creer que Dios puede obrar esta mañana. ¿Qué es lo que lo amarra a usted? ¿Qué es lo que le detiene de ser un mejor cristiano? ¿Cuáles son las ataduras que hay en su vida? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus sufrimientos? ¿De qué manera el diablo ha tomado control en su vida? ¿En qué áreas usted le ha cedido derechos al enemigo? Piensa en esta mañana si hay ataduras a ciertos pecados en particular y comience a renunciar a ellos. Piensa en esta mañana si el enemigo ha traído sobre usted temor, incertidumbre, angustia, preocupación, ansiedad. Porque esta mañana, por causa de la unción, todas esas cargas pueden desaparecer. Haga como hizo David. David le dijo al Señor: Señor, escudriñame y ve si en mí hay maldad. Pídale al Señor esta mañana que Él se revele a su vida. Pídale al Señor que Él le haga entender por qué usted no está caminando en otro nivel de autoridad. Pídale al Señor que le muestre y le haga entender por qué usted no está caminando poseyendo las promesas. ¿Por qué no está caminando en la victoria? ¿Qué es lo que le ha dado lugar al enemigo? Pídele al Señor que se revele a su vida esta mañana.